Capítulo 4. Nuestra existencia real. Nuestra existencia real es como espíritu, y solo nos desprendemos del falso sentido de la vida como material en la medida en que percibimos nuestra existencia real como espíritu. Entonces vemos que la vida estructural del hombre, el animal y la planta no es más que un falso sentido de la existencia, que nuestra preocupación por las denominadas necesidades de la vida material ha sido innecesaria, que aun cuando todas las bellezas que poseemos indican la creación de Dios, no son esa creación espiritual y perfecta, que las apariencias de la enfermedad, el envejecimiento y la muerte no son en modo alguno una parte de la vida real. Al llegar a este estado de conciencia, empezamos a atisbar vistazos de la existencia espiritual eterna, intocable, por las condiciones materiales y por los pensamientos mortales. Al darle la espalda al mundo que vemos, oímos, gustamos, tocamos y olemos, captamos visiones inspiradas que continúan mostrando lo eterno de la creación de Dios. En la tarea curativa tenemos que darle la espalda al universo estructural que vemos. Tenemos que recordar que no hemos sido llamados para curarlo, cambiarlo, alterarlo, corregirlo o salvarlo. Estamos aquí, antes que nada, para darnos cuenta de que solo existe como una ilusión, como el falso sentido de la vida. Desde esta atalaya en la conciencia, contemplamos a través del sentido espiritual la casa no hecha con las manos, eterna en los cielos. Tendemos a pensar en ciertas personas como buenos proveedores, buenos comilones, buenos vendedores o buenos curanderos. Entendamos esto correctamente. Nunca es una persona, sino un estado de conciencia lo que cura, regenera, pinta, escribe o compone. El estado de conciencia se nos hace visible como una persona debido al concepto finito que abrigamos sobre Dios y el hombre. A menudo experimentamos desilusión cuando algunas personas no logran vivir de acuerdo con la imagen que nos hemos formado de ellas. Eso se debe a que hemos adscrito las buenas cualidades de conciencia a una persona y luego sufrimos cuando ésta no logra vivir de acuerdo con esas cualidades que hemos creído erróneamente eran la persona. En la Biblia nos encontramos con los personajes de Moisés, Isaías, Jesús y Pablo. Deberíamos darnos cuenta de que Moisés representa el líder estatal de conciencia o liderazgo. Isaías representa para nosotros la profecía. Jesús nos muestra la conciencia del Mesías o la gracia salvadora y curativa. Pablo es el portador de la conciencia del mensajero, del predicador o del maestro. Sin embargo, siempre se trata de un estado particular de conciencia que se expresa a sí mismo y se aparece ante nosotros los hombres.
Al pensar en nosotros mismos, olvidémonos de nuestra denominada humanidad y cualidades humanas y tratemos de comprender lo que representamos como conciencia para darnos cuenta desde que la conciencia que se expresa a sí misma como nosotros también está haciéndonos prosperar y mantenernos a nosotros y a nuestros esfuerzos. A menudo, el fracaso procede de la creencia de que expresamos a Dios, o la vida, o la inteligencia, o cualidades de Dios. Eso nunca es cierto. Dios, la conciencia, se expresa continuamente a sí misma y sus cualidades. Y la conciencia, la vida, el espíritu, nunca puede fracasar. Nuestra tarea consiste en aprender a relajarnos y dejar que nuestra alma se exprese a sí misma. El egoísmo es el intento por ser o por hacer algo, ya sea a través del esfuerzo personal, físico o mental. No aceptar pensamiento alguno es retener el pensamiento consciente y dejar que las ideas divinas llenan nuestra conciencia. Puesto que somos conciencia espiritual individual, siempre podemos confiar en esa conciencia para que se cumpla a sí misma y cumpla su misión. Somos los espectadores o testigos de esa actividad divina de la vida que se expresa y se satisface a sí misma. Debemos convertirnos cada vez más en el espectador o testigo, en los que contemplan la vida y sus armonías. Deberíamos despertarnos cada mañana con la avidez de observar el nuevo día al desplegarse y revelar en cada hora nuevas alegrías y victorias. Deberíamos darnos cuenta conscientemente varias veces al día de que estamos asistiendo a la revelación de la vida eterna, al despliegue de la conciencia y de su expresión infinita, a la actividad del espíritu y sus grandiosas formaciones. En cada situación de la experiencia cotidiana en que nos encontremos, deberíamos apartarnos de nosotros mismos para ver a Dios aplicado a la tarea, para ser testigos de la actuación del amor sobre nuestros asuntos, para ver a Dios revelándose a sí mismo en nosotros y en todos aquellos que nos rodean. Cada noche deberíamos darnos cuenta de que nuestro descanso no nos acerca a una íntima actividad de Dios en nuestra experiencia, pero que el amor es la influencia protectora y la substancia de nuestro descanso, que la conciencia nos imparte sus ideas incluso durante el sueño, y que es ese principio, es la ley que nos guía durante toda la noche. Desde el exterior, nada puede entrar en la conciencia para profanarla, y esa verdad monta guardia ante nuestras puertas mentales para admitir únicamente la realidad y sus armonías. Tenemos que contemplar, ser testigo, observar cómo se desvela el Cristo en nuestra conciencia. Hay una constante guerra abierta entre la carne y el espíritu, una guerra que continuará mientras abriguemos cualquier grado de sentido corporal. Esa guerra está constituida por el intento de lograr que el espíritu y sus leyes
acepten conceptos materiales. Y la paz solo puede producirse cuando se hayan superado el sentido estructural del universo y el sentido corporal del hombre. Observe con qué frecuencia trata de aplicar alguna verdad metafísica a un problema humano y descubrirá la razón del conflicto que se desarrolla dentro de usted. Nuestro verdadero objetivo debe consistir en alcanzar la armonía espiritual antes que en una continuación de la existencia en un sentido material, con más facilidad y comunidad. En los primeros tiempos de nuestra búsqueda de la verdad, probablemente no tuvimos otro pensamiento que hacer sentirse bien a un cuerpo enfermo, proporcionar mayor bienestar a una persona pobre o cambiar a un hombre pecador en otro moral. No cabe la menor duda de que al convertirnos en practicante o maestro de la conciencia espiritual, parecía que alcanzábamos ese fin, y durante algún tiempo seguimos utilizando la verdad o a Dios para que gobierna nuestro concepto material del hombre y del mundo. Solo cuando continuamos nuestros estudios espirituales y nuestra meditación, llegamos a ser finalmente conscientes de la existencia de un conflicto interno. Disfrutamos de momentos de experiencia extraordinarias. Caímos en el valle de la incertidumbre. Alcanzamos victorias y luego experimentamos fracasos. Alternamos entre bien y mal aparente, entre éxitos y fracaso. La espiritualidad y la mortalidad, la salud y la enfermedad. Eso es el conflicto interno que se hace evidente en forma de guerra abierta entre la carne y el espíritu. Y es eso, solo terminará cuando abandonemos el sentido mortal y corporal y alcanzamos una conciencia de la existencia espiritual únicamente. Mi reino no es de este mundo. Constituye la frase fundamental para la construcción del edificio de una conciencia nueva y más elevada. Son esenciales la voluntad y la capacidad para apartar la mirada del sentido humano, de una persona o cosa, y percibir el hombre y el universo de la creación de Dios. Ganar más dinero no sustituye a lo espiritual. Tener más ahorros no es motivo de mayor seguridad. La salud física no es necesariamente lo fundamental para la vida eterna. Estas cosas no son más que creencia humana mejoradas. El estudiante avanzado renunciará gradualmente a sus intentos por mejorar la humanidad o a las creencias para que la verdad de la existencia espiritual pueda desplegarse en su propia conciencia. El ámbito espiritual es la fuente de salud que es, verdaderamente, la armonía eterna del ser. Es una conciencia de aportación sin límites, que se alcanza sin necesidad de pensar en ello. Debemos recordar, sin embargo, que no estamos conectados con Dios o con el espíritu en el sentido humano de salud y aportación, sino que más bien entramos en la toma de conciencia de la salud espiritual y la aportación. Hasta ahora, nuestros esfuerzos habían seguido la dirección de manifestar mayor armonía y dominio en nuestros asuntos terrenales. Es cierto que esta conciencia de ser celestial parece tener como resultado una vida humana más armoniosa. Pero eso no son más que cosas añadidas que siguen a la búsqueda del cielo. Se descubrirá que el sentido celestial de la rectitud resulta ser muy diferente al concepto humano de la bondad. Y es precisamente este sentido más elevado del bien
lo que deberíamos buscar. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus formas son las mías. Por esta razón, no intentamos pensar más o mejores pensamientos humanos, ni pretendemos hacer más suave nuestras formas humanas. Lo que verdaderamente andamos buscando es aprender los pensamientos y las formas de Dios. En esta fase del despliegue, nos damos cuenta de la necesidad de desprendernos de toda preocupación por nosotros mismos y por nuestra propia guerra. Aprendemos que la preocupación por nuestro bienestar personal es como construir sobre arena, mientras que una vida dedicada a la búsqueda de la verdad es como crear unos cimientos hechos sobre roca, encima de las cuales podamos construir el templo eterno de la vida. La felicidad y la prosperidad duraderas se encuentran cuando tenemos un principio o causa al que podamos dedicarnos. Entonces encontramos menos de nosotros mismos en nuestra existencia y en consecuencia dejamos espacio para la revelación y el despliegue de nuestro sí mismo divino, en el que descubrimos nuestra plenitud y la infinitud de nuestro ser. Y también es aquí donde descubrimos la razón de nuestra existencia. Dios produjo el mundo y todo lo que hay en él. Lo que contemplamos con nuestros sentidos no es ese mundo, sino el concepto falso y finito del mundo que está creando Dios. Al elevar nuestra conciencia, en cambio, empezamos a percibir el universo espiritual y algo de su propósito. Aquel que ha encontrado su propio yo interior, se da cuenta de que es uno con todos los hombres, animales y cosas. Ahora sabe que aquello que afecta a uno toca a todos. La universalidad de esta verdad se encuentra en todas las escrituras, como puede observarse en los ejemplos siguientes. Dejad que uno conquiste al hombre pobre con dádiva. La caridad es rica en restituciones. La caridad es la mayor de las riquezas, pues aunque desparrama, uno produce arrepentimiento. Escritura hindú. Al darnos cuenta de nuestra unidad o unicidad con toda la creación, nos hacemos más cariñosos, amables, pacientes y comprensivos. Solo entonces estamos cumpliendo con la gran enseñanza: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y solo entonces estaremos atisbando el reino del Dios, el templo no hecho con las manos, el hombre y el universo que está creando Dios. Es a este hombre espiritual, el hombre que está creando Dios, al que se le ha dado el dominio sobre toda la tierra. No hay ningún misterio en la vida interior, excepto el de la piedad. Cada pensador se haya preocupado por su bienestar, por el bienestar de su familia y de su comunidad, por su país e incluso por el mundo. La experiencia no tarda en convencerle de que en la gente o en los poderes de este mundo no hay esperanza para la humanidad. Los hombres son demasiado egoístas. En su conjunto, se encuentran demasiado ocupados y preocupados por sus propios intereses, como para ser totalmente desprendido en su actitud con respecto al mundo. A menudo, los más ambiciosos se hallan dotados de mayores aptitudes físicas o mentales y no tardan
en hallarse sentado entre los poderosos, de modo que el mundo se ve conducido por aquellos a quienes les falta integridad y amor. Los políticos raras veces se elevan por encima de la búsqueda propia, y el hombre de estado ocasional se encuentra perdido en la imagen general. De vez en cuando aparecen en el mundo aquellos hombres y mujeres que anhelan el amanecer del día en que se instale la hermandad entre los hombres. Les duele el corazón ante la burla constante de hombre de buena voluntad y el siempre recurrente éxito de los sedientos de poder y de los hambrientos de dinero que aparecen en cada generación sucesiva. Estas personas nobles y de visión se ven zarandeadas entre sus esperanzas de progreso para la humanidad y la toma de conciencia de la futilidad de intentar superar a las fuerzas del mal que operan en el pensamiento humano. Finalmente, a cada uno de ellos se le plantea la misma pregunta. ¿Es que no hay poder alguno capaz de detener este reino de mal para impedir las guerras, el hambre y la pestilencia? ¿Acaso el hombre se encuentra impotente ante los 4 jinetes? Se ha iniciado entonces la búsqueda de la libertad de los juicios y las tribulaciones de las experiencias humanas. Se trata en realidad de una búsqueda de Dios y se inicia en cualquier lugar de la conciencia en la que el individuo se haya encontrado a sí mismo. Si posee un profundo sentido religioso con antecedente de relación con la Iglesia, puede buscar el poder en el culto religioso, en algún credo o dogma, o en alguna forma particular de adoración. Indudablemente, el intelectual buscará el poder en el ámbito de la filosofía, o en una u otra de las enseñanzas filosóficas religiosas. En tiempos más recientes, la búsqueda podría volverse hacia las enseñanzas metafísicas de la Iglesia, o hacia las prácticas orientales del yoga. No cabe la menor duda de que unos irán de un lado a otro sin dejar de buscar a Dios, o el poder que pueda contener eventualmente el reino de la mortalidad. Un buen día, algo sucede dentro de uno. La conciencia se expande y ve aquello que antes era invisible. Se experimenta un flujo cálido, una presencia desconocida hasta entonces. Se hace tangible y muy real. A menudo se trata de una experiencia pasajera, hasta el punto de que a veces ni siquiera se está seguro de que haya ocurrido. Eso permanece en la memoria, aunque más como un sueño que como algo real, hasta que vuelve a suceder. Esta vez con mucha mayor claridad, de una forma más definitiva y quizás también más duradera. Gradualmente surge en la conciencia el conocimiento de una presencia siempre presente. Esta presencia puede sentirse como algo que anida en el fondo de la propia conciencia. A veces se convierte en una presencia muy exigente que domina el escenario o la experiencia del momento. Ahora, sin embargo, el mal se hace menos real, la enfermedad no es tan aguda, la tensión financiera e incluso la escasez dan lugar gradualmente a la suficiencia. La preocupación por uno mismo desaparece a medida que cada necesidad queda satisfecha sin pensar siquiera en ello, sin tener que planificar, preocuparse o temer nada. Las personas o poderes que hasta entonces se han temido se desvanecen de la vista o bien desaparecen de la propia existencia o se ven por su falta de poder. Los deseos se hacen menos agudos o intensos. Los temores se evaporan. La certeza, la confianza y el estar alerta
la agudeza, todo ello se hace evidente, no solo para uno mismo, sino también para todos aquellos con los que uno se encuentra y a los que trata en la vida cotidiana. Del mismo modo, la presencia interior se ha convertido en un verdadero poder interior. A partir de una experiencia ocasional, se ha transformado en una toma de conciencia constante. Disminuyen la fuerza del dolor y del placer en la experiencia externa, mientras que uno se hace consciente de los poderes internos que son reales y que producen y gobiernan armoniosamente y fructíferamente la vida exterior. Ya no se teman los males del mundo exterior, ni se experimenta el intenso placer de las cosas más felices del mundo exterior. ¿Es posible entonces tener los placeres del mundo y disfrutarlos? ¿O no tenerlo y no echarlos de menos? Hay dentro de uno mismo una alegría constante que no necesita de estímulos exteriores. En esta conciencia se descubre a Dios como la luz interior, y al menos se siente esa luz como una emanación de Dios. Se siente a Dios como presencia divina o como influencia desde el propio interior. Eso lo sienten también todos aquellos que entran en contacto con el hombre que ha encontrado en sí mismo interior. Se ve reflejado en su salud y en su éxito. Irradia de él como irradia un rayo de sol. Al encontrar su vida interior, este hombre ha encontrado la paz, la alegría, la armonía y la seguridad. Incluso en medio de un mundo que se desmorona, él permanece impávido, intocado, como la misma presencia del ser inmortal. Cuando ya no nos vemos limitados por los 5 sentidos físicos y hemos alcanzado incluso una cierta medida de sentido espiritual o de conciencia del Cristo, nos descubrimos ilimitados en términos de aquí y ahí, de ahora y del después. Se produce una entrada y una salida sin ningún sentido del tiempo y del espacio, un despliegue sin graduaciones, una toma de conciencia sin objeto. En esta conciencia, los sentidos finitos desaparecen y la visión no conoce ninguna frontera. La vida se ve y se comprende como forma, sin traba alguna, así como una belleza ilimitada. Hasta la sabiduría de todos los tiempos se abarca en un solo instante. La muerte desaparece y vemos entonces una vez más a aquellos que fueron previamente separados de nosotros por esta denominada barrera infranqueable. Esta comunión no es la comunicación tal y como se entiende en las enseñanzas del espiritualismo, sino una conciencia de la vida eterna intocada por la muerte. Es la realidad de la inmortalidad vista y comprendida. Es una visión de la vida sin principio ni final. Es la realidad puesta bajo la luz. En esta conciencia no hay barrera física de tiempo y espacio. La visión abarca todo el universo, superando el tiempo y la eternidad, incluyendo a todos los seres. Bajo esta luz vemos sin necesidad de ojos, oímos sin necesidad de oído, entendemos la cosa que no habíamos comprendido antes. Dios está ahí, donde estemos nosotros, porque ya no existen separación o divisiones. Aquí ya no hay recompensa ni castigos. Solo hay armonía. La vida ya no depende de los procesos, ya no vivimos solo de pan. El sentido espiritual no se ocupa del bien humano y sin embargo esta conciencia del Cristo revela la armonía del ser en lo que aparece como nuestra experiencia humana
y en forma disponible para nuestras circunstancias actuales. Aunque mi reino no es de este mundo, no obstante, tu Padre sabía que has necesitado de estas cosas, y Él se encarga de satisfacer tu deseo incluso antes de lo que le pidas. Dijo a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni sembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. Cuanto más valéis vosotros que las aves. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no sois capaz ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, como ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuanto más a vosotros, hombre de poca fe. Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos, que por todas estas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe vuestra Padre que tenéis necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Lucas 12, 22, 32.